Dios te bendiga muchísimo, Miguel, y al resto de los que estáis, Fernando, Juan, a los que estén por detrás y también a los que estén en este momento escuchándonos. Bien, a mí me tocó la frase que continuaba a la que comenzaba Miguel. A Miguel le tocó la gloria que tú me diste, yo les he dado, y a mí me tocó para que sean uno. Para que sean uno. Miguel nos ha definido extraordinariamente que el ser humano perdió la gloria de Dios a causa del pecado. De ahí que, como bien decía él, estábamos destituidos de su gloria. La gloria divina que estaba en nosotros por creación se pierde por causa del pecado. Pero ahora, a través de Jesús, Dios nos restaura, nos reintegra esa gloria. Es por eso que el texto es escueto pero profundo y muy bien expresado por Miguel. La gloria que tú me diste, dice Jesús, yo les he dado. Él entrega lo que ha recibido y restaura en esa entrega lo que el hombre por el pecado perdió. Pero no solo el Señor Jesús entrega algo que ha recibido, sino que lo entrega para que sean uno. Amén. Y yo esta frase, que es la que a mí me toca, la quisiera seccionar en dos partes. Por una parte, ¿para qué? Y por otra parte, sean uno. En la primera sección, ¿para qué?, se nos enseña que todo, absolutamente todo, lo que Dios por Cristo nos entregó, tiene un para qué. Que es lo mismo que decir, tiene un propósito. Amén. De hecho, la palabra propósito, en su significado más llano y literal, es por qué y para qué de algo. Con lo cual, entendemos que lo que Dios por Jesús nos entrega no es simplemente para que lo tengamos, no es simplemente para que lo disfrutemos, sino que es además para que desarrollemos una tarea con aquello que nos entregó. Lo voy a decir de esta manera. Dios no nos salvó sencillamente para salvarnos. Dios nos salvó para que en el estado de salvos realizásemos perdonadme, que entró una llamada. Bien, creo que ya la rechazamos. Os decía que teniendo en cuenta que Cristo nos entrega lo que el Padre a Él le ha entregado para restaurarnos la gloria que por el pecado habíamos perdido, entendiendo eso, después miramos que la entrega de lo que Dios por Jesús nos dio tiene un para qué. Y es lo mismo esto que decir que tiene un propósito. Eso nos invita a poder decir que todo lo que de Dios por Jesús recibimos, no lo recibimos sencillamente para disfrutar lo que nos entregó, sino que lo recibimos para desarrollar una labor dentro de lo que Él nos entregó. Amén. Y es por eso que vuelvo a repetir la frase antes de la interrupción de la llamada. Teniendo eso en base, teniendo eso presente, podemos decir que Dios no nos entrega por Jesús la salvación sencillamente para salvarnos, sino que nos entrega la salvación para que en ese estado de salvo desarrollemos un propósito que nos encomendó. La gloria que tú me diste, yo les he dado. ¿Para qué? Hay un propósito, hay una labor, hay un algo que hacer. No vale que el mundo creyente esté paladeando la salvación que Dios por Jesús le entregó. No es suficiente. Dios podría molestarse con nosotros y decirnos, no os entregué la salvación sencillamente para que disfrutéis de ella.
os entregué la salvación para que el estado de salvación sea la plataforma desde la que realicéis la tarea que yo os encomiendo. Por lo tanto, la Iglesia hoy, como siempre, tiene que tener presente que lo que ha recibido no es para retenerlo, sino también para a su vez entregarlo. Si Jesús recibe del Padre la gloria para entregarla, nosotros la gloria que de Jesús recibimos, también siguiendo los pasos de Él, tenemos que entender que la hemos recibido para entregarla a otros. En este para qué, Jesús está elevando nuestra dignidad hasta la cumbre. No hay dignidad más alta que ser señalados por Jesús como colaboradores de Dios. Es más alta la dignidad de ser señalado como colaborador que la dignidad de haber sido declarado salvo. La salvación me la imparte Jesús por medio de la fe, pero sin embargo el llamado a la colaboración me lo entrega para que yo me convierta en el socio minoritario de la empresa de la que Dios es el jefe. Dios me está invitando a que sea parte activa de sus planes estados en la eternidad. No hay mayor dignidad que esta. Es por eso que el para qué tiene una importancia tan sustancial. El para qué es el propósito, es el porqué de habernos entregado la salvación. Os doy la salvación, pero la salvación tiene un porqué, tiene un para qué. No os quedéis ensimismados en la salvación, paladeándola. No, yo no os he entregado eso para que vosotros sencillamente disfrutéis el beneficio de lo que os entregué. Os he entregado eso con una responsabilidad, con un para qué, con un propósito, para que os convirtáis en los voceros de esa gloria, en los voceros de esa salvación, principalmente en los oídos que todavía hay quien no la tiene, en los oídos de aquellos que todavía no tienen la gloria de salvación que nosotros por Jesús hemos recibido. Claro, por seguir hablando del para qué, por seguir hablando mínimamente del propósito. Cuando hablamos de que la gloria que de Dios por Jesús hemos recibido tiene un para qué, tiene un propósito, cuando decimos eso, tenemos que brevemente clarificar que el propósito de Dios con nosotros se puede dividir en tres. Podríamos hablar del propósito colectivo, podríamos hablar del propósito individual y podríamos hablar del propósito universal. Así los he titulado yo. Cuando hablamos del propósito colectivo en el estado de salvación, tenemos que hablar de esa parte del propósito que nos es común a todos los que hemos recibido la gloria de la salvación, a todos nos distingue lo que es un propósito común. Todos tenemos la obligación en esa gloria recibida de ejercer el propósito de ser buenos ciudadanos, de ser buenos padres, de ser buenos hijos, de ser empresarios honestos, de ser, podríamos seguir enumerando, es decir, el propósito común que nos cubre a todos en la recepción de la gloria de la salvación, lo tenemos que practicar. Y cuando nosotros somos ciudadanos, esposos, hijos, etcétera, etcétera, ejerciendo bien lo que es el testimonio cristiano, estamos participando del propósito común, del propósito colectivo, de ese propósito que, como digo, nos es común a todos nosotros. Pero después de ese propósito común surge el propósito individual. Es decir, después cada uno tendremos una tarea personal, individual, intransferible para otro. Una tarea que lleva mi nombre, mis apellidos, que lleva el número del documento nacional de identidad que yo tengo. Un propósito que no es para nadie más, sino para mí. Estamos cumpliendo en el propósito común, pero de ahí surge el propósito personal.
Unos habrán sido llamados a ser apóstoles, otros habrán sido llamados a ser profetas, otros habrán sido llamados a ser evangelistas, otros habrán sido llamados a ser pastores, otros habrán sido llamados a ser maestros, otros habrán sido llamados a ser diáconos, otros habrán sido llamados a ser músicos en el Señor, otros habrán sido llamados a ser hombres de negocios, y así podríamos estar enumerando un interminable etcétera. Esos propósitos individuales, para poder entrar en ellos, para poder dilucidarlos, es preciso previamente estar cumpliendo en los propósitos comunes. Si no hay un testimonio, si no hay un desarrollo en el propósito común, difícilmente vayas a discernir el propósito personal que Dios para ti tiene. Y después de este propósito común y de este propósito personal, tendríamos que hablar del propósito universal, porque tanto el uno, el común, como el otro, el particular, derivan en un propósito universal. Y cuando hablamos del propósito universal que surge del propósito individual y común, tenemos que entrar en la segunda parte de la frase. Sean uno. El para qué nos habló de propósito en términos comunes, individuales y universales. La primera parte nos habló de que la gloria recibida en salvación no es para paladearla y degustarla, sino para compartirla con otros. Pero ahora la segunda parte de la frase, sean uno, va a poner el acento sobre lo que es el propósito universal. Es decir, el propósito universal en el que tienen que desembocar el propósito individual y el propósito común, ese propósito universal, según el criterio de Jesús aquí manifestado, es que seamos uno. Esto es lo que Él quiere. Preeminentemente. Amén. Podremos hablar del propósito personal, al que hemos hecho una breve referencia. Podremos hablar del propósito común, al que también hemos hecho una brevísima referencia. Pero lo que Él quiere por encima de todo es que el propósito personal y el propósito común desemboquen en el propósito universal. Y el propósito universal es tan sencillo como que seamos uno. Aquí hay que hacer un par de aclaraciones. Cuando Él dice que el propósito universal como receptor de los propósitos individuales y comunes es que seamos uno, cuando Él dice esto, tenemos que diferenciar entre lo que es unidad y lo que es uniformidad. No es lo mismo la unidad que la uniformidad. Cuando Dios habla de unidad, no habla de que todos seamos iguales. Eso sería uniformidad. Pero Dios no ama la uniformidad. Dios ama la unidad, que nada tiene que ver con esa uniformidad. La unidad a la que Dios nos llama es una unidad basada en la diversidad. Por lo tanto, la primera aclaración que tenemos que hacer en cuanto al propósito universal de ser uno es que Dios nos llama a ser uno en diversidad, no en uniformidad. La uniformidad huele a religión. Ay, Padre. La unidad en la diversidad nos está hablando de lo que Dios anhela para nosotros, que no es otra cosa que seamos un cuerpo, unidad, con infinidad de miembros, diversidad, cada uno distinto del otro. A Dios le encanta que seamos unos distintos del otro. Amén. Fijaos, Amén. si a Dios le encanta que seamos diversos y distintos, que cuando Dios hizo a uno rompió el molde. Después hizo otro y volvió a romper el molde. Hizo un tercero y rompió el molde también. De hecho, la ciencia dice que no hay un ser humano en toda la historia de la humanidad que tenga una huella dactilar igual a otro. Fijaros que la historia de la humanidad tiene tiempo. Fijaros que ha visto millones de personas en la historia de la humanidad. Nunca se repitió una huella dactilar. Tampoco nunca en la historia de la humanidad se repitió en los millones de personas que la compusieron una oreja. ¿Es Dios único? ¿Es Dios diverso? Por eso digo que Dios creó a uno y rompió el molde. Y después creó a otro y rompió el molde. Y creó a millones de millones de millones. Y cada vez que creaba a uno en la gestación, porque Dios está en la gestación,
Cada vez que Dios creaba a uno por el método de la gestación, cada vez Dios rompía el molde y no se volvía a repetir. Es por eso que Miguel es único, es por eso que Fernando es único, es por eso que Juan es único, es por eso que yo soy único, es por eso que todos los que estáis escuchando esto sois únicos. No pretendamos nunca ser otro, porque Dios quiere que seamos como somos. Por lo tanto, Dios ama la unidad, pero siempre hay que tener presente que la ama en la diversidad. Él nos entregó la gloria que el Padre le entregó a Él. ¿Para qué? Para un propósito en caracteres comunitarios, en caracteres individuales, pero que el propósito común y el individual tienen que revertir en este propósito universal, que seamos uno, pero unidad en la diversidad. Lo que Dios quiere es que el cuerpo único, que es la Iglesia, opere en unidad, sin perder la diversidad. Ahora bien, para que el cuerpo único, que es la Iglesia, opere en unidad, sin perder la diversidad, es del todo imprescindible, por una parte, el reconocimiento de los unos para con los otros. Por otra parte, la tolerancia del uno con aquel que está enfrente y es distinto a él. Amén. En tercer lugar, la humildad que reconoce mi limitación propia. Y todo esto evidentemente permeado por el amor. Vuelvo a decirlo y lo explico un poco más. Para que el cuerpo único, que es la Iglesia, opere en unidad sin perder la diversidad, necesitaremos imprescindiblemente reconocer al otro. Reconocer al otro que no es igual que yo. Porque si yo quiero que todo el mundo sea como yo, estoy pecando de uniformidad. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer para que el único cuerpo, que es la Iglesia, opere en unidad sin perder la diversidad, es reconocer al Juan que es distinto a mí. Y que en ocasiones tendrá pensamientos distintos a los míos. Pero yo tengo que reconocerle a él. Y tengo que reconocer su trabajo. Amén. Y tengo que reconocer lo que está haciendo. Y tengo que reconocer lo que consiguió y lo que está por conseguir. Es un reconocimiento hacia su persona. Es valorar lo que él ha hecho, lo que está haciendo y lo que puede hacer. Eso es imprescindible para que la Iglesia opere en unidad sin perder la diversidad. Pero también es tan necesario como el reconocimiento hacia el otro, la tolerancia al distinto. Pero además de la tolerancia al distinto, será necesario para que la Iglesia opere en unidad sin perder la diversidad, la humildad. La humildad que me hace reconocer a mí cuáles son mis límites. La humildad que me hace reconocer hasta donde yo soy efectivo y donde no soy efectivo también. Y donde no soy efectivo tengo que llamar al Miguel, que resulta que él sí es efectivo. Porque esto es la humildad, saber quién soy y saber lo que Dios me entregó. Porque cuando yo sé lo que Dios me entregó, sé quién soy. Y entonces no tengo un más alto concepto de mí que el que debiera de tener. Sé dónde soy eficaz, pero sé dónde no lo soy. Y cuando entro en el terreno donde no soy eficaz, ¿qué hago? Levanto un teléfono y llamo a aquel que sí es eficaz en ese terreno, porque Dios le dio a él lo que a mí no me entregó, como a mí me dio lo que a él no le dio. Amén. Por lo tanto, para que la Iglesia única opere en unidad sin perder la diversidad, necesitaremos reconocimiento del trabajo del otro, tolerancia hacia el distinto y humildad en el reconocimiento de nuestras propias limitaciones. Y todo esto, evidentemente, permeado por el amor. Permeado por el amor agape, por ese amor altruista, desinteresado, por ese amor que dice la Escritura que Dios derramó en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos el grifo que abre la corriente del amor divino en nosotros. Mirad, por ilustrar un poco esto de la unidad en la diversidad y ya terminar. Cuando Dios nos quiere enseñar la unidad en la diversidad, Él señala hacia sí mismo, para que sean uno como yo soy uno, que de eso hablará Fernando a continuación. Se señala a sí mismo, el modelo es Él. Dice, para que sean uno como yo, como nosotros. Es decir, nos está señalando a un modelo. ¿Cuál es el modelo? El modelo de la Santa Trinidad. El modelo de la pluralidad de personas en el único ser de Dios.
Cuando nosotros miramos cómo cada una de las tres personas de la deidad trabajan en esa cooperación sincronizada, ¿qué es lo que vemos entre ellos? Lo que vemos entre ellos es esto, reconocimiento de los unos para con los otros, en el trabajo que cada uno hace. Lo que vemos es tolerancia para con el otro, que dentro de lo que comparten una misma esencia divina, tienen matices que los diferencian. ¿Y qué vemos además? Vemos además lo que es la humildad de cada uno. Estamos hablando de Dios y estamos hablando de humildad. ¿Y por qué? Porque cada uno sabe la labor que tiene que hacer y no entra a hacer la labor que tiene que hacer el otro. Y todo esto evidentemente permeado por el amor. Por lo tanto, Dios nos está enseñando a cultivar la unidad en la diversidad a través del ejemplo que Él nos plasma en la pluralidad de personas que el único ser de Dios tiene. Pero Jesucristo nos enseña esto mismo de una manera llana. Ya sabéis que Jesucristo es la persona de la deidad que más se acerca a nosotros. Y es por eso que Él nos... Tengo a alguien que tiene intención en hablar conmigo y es persistente. Digo que Jesucristo nos lo ilustra de una forma más llana. Mirad lo que hace Jesucristo en mitad de su elección de los 12. Digo esto como botón de muestra que ilumine lo que es la unidad y la diversidad y cómo hay que ejercitar nuestras vidas para poder entrar en esa diversidad dentro de una unidad. Mira lo que hace Jesús. Jesús llama a 12 después de una larga noche de vigilia. Y no se le ocurre otra cosa a Jesús que incluir en el grupo de los 12 a Mateo y a Simón. A Simón el cananista, que era un celote, y a Mateo, que era un publicano. Humanamente hablando, estos dos eran contrarios. Humanamente hablando, estos dos se tenían que ver y se tenían que matar. Uno de los dos tenía que quedar vivo y el otro muerto. No se toleraban, no se amaban, no se reconocían. ¿Por qué? Porque eran antagónicos, pero el Señor los mete en el mismo grupo. ¿La intención del Señor cuál era? ¿Es que acaso el Señor tenía un humor negro y los quería ver cómo se hacían daño en el grupo apostólico? No. El Señor quería que tanto uno como el otro practicasen, ejercitasen la capacidad de comprender la diversidad en la unidad. Un solo grupo apostólico con diversidad de miembros, tan opuestos, tan contrarios en ocasiones como eran Mateo y Simón. Les obligó el Señor. Porque mirad, en otra parte el Señor nos enseña que Él ha establecido un quíntuple ministerio de gobierno para que perfeccione a la Iglesia. Eso nos da a entender San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice que el Señor Jesucristo desde la exaltación estableció a apóstoles, a profetas, a evangelistas, a pastores y maestros. ¿Para qué? Para que perfeccionasen a la Iglesia. ¿A fin de qué? A fin de que la Iglesia hiciese la obra del ministerio. Él no ha establecido a un ministerio de gobierno, ha establecido a un quíntuple ministerio de gobierno. Es un solo ministerio de gobierno, pero es quíntuple. Es unidad en la diversidad. Y mira de qué compone a ese único ministerio de gobierno. La variedad de ese ministerio de gobierno son apóstoles por una parte, profetas por otra, evangelistas, pastores y maestros. Conocemos lo que estoy hablando. ¿Has visto algo más antagónico que un profeta y un pastor? Se encelan los profetas de los pastores. El profeta es ese anacoreta loco que vive solo, que recibe la revelación, que viene, la entrega y que tiene un glamour, Pero el pastorcito, sin embargo, es ese que se ha casado con la iglesia y está día tras día y día tras día y aguantando al torpe y soportando al violento y llevando con paciencia la perniquebrada y está ahí. Pero este otro es el del glamour, el solitario, el que no soporta nada de la iglesia, pero viene, entrega el mensaje y encima se va con un halo de gloria. Y Dios dice, vos tenéis que llevar bien, Le obliga a llevarse bien, porque si no, el quíntuple ministerio de gobierno no funciona. Y si no funciona el quíntuple ministerio de gobierno, la iglesia no es perfeccionada. Y si la iglesia no es perfeccionada, entonces no existe el ministerio de la reconciliación que la iglesia tiene que llevar a cabo. Les obliga a Dios. ¿Has visto tú al maestro y al evangelista? ¿Has visto cosas más antagónicas que un maestro y un evangelista? El evangelista es ese que nada más que quiere dar a luz hijos, punto. Él viene, todo el mundo es bueno. El evangelista recoge a todo el mundo es bueno.
Todo el mundo es bueno para el evangelista. ¿Por qué? Porque lo que hay en su ministerio es salvar almas. Él no hace distinciones. Pero ahora llega el maestro, y el maestro examina al evangelista y dice, pero ¿has visto la expresión que ha usado, que no es doctrinalmente correcta porque le ha faltado este matiz en la homilética y en la exegesis? Y has visto que trata igual a ese que es tal y que no tiene testimonio que aquel que es. Claro, el maestro es ese científico que milimetra todo, pero están metidos en el mismo grupo. Tanto el evangelista como el maestro pertenecen al ministerio de gobierno. Y Dios dice, entrenaros, aprended a llevaros bien, aprended a toleraros, aprended a reconoceros, aprended a tener humildad y saber dónde llegas tú y dónde aquel va a llegar que tú no llegas. Aprenderos a amar. Nos obliga Dios. Esa es la diversidad en la unidad. Mirad, que no quiero prolongarme para que Fernando remate. Mirad, en términos universales voy a hablar, por no hablar en términos denominacionales. Si después me queda algún minuto, hablaré en términos denominacionales. Pero en términos universales, cuando Dios nos está diciendo que la gloria que Él ha recibido del Padre nos la ha entregado, cuando nos está diciendo que nos la ha entregado con un para qué, y que lo principal de ese para qué es que seamos uno, nos está diciendo en términos universales, oigan, Iglesia Universal, déjense de tanta división, aprendan a ser uno, déjense de tantos patrones de enfrentamiento, sean uno. Le está diciendo Dios a la Iglesia Universal, sean uno, porque esta es la única manera de que me reconocerán a mí entre vosotros, siendo uno. Por lo tanto, yo hoy le diría a la Iglesia Universal, en este propósito de ser uno, en este propósito de unidad en la diversidad, yo le diría a la Iglesia Universal, yo le diría a los bautistas que se dejen de tanto problema con los pentecostales, y le diría a los pentecostales que se dejen de tanto problema con los bautistas. Yo le diría a los premilenaristas que se dejen de tanto problema con los posmilenaristas. Yo le diría a los calvinistas que se dejen de tanto problema con los arminianos, y a los arminianos que se dejen de tanto problema con los calvinistas. Yo le diría a la Iglesia Universal, bautistas, pentecostales, pre y post de no sé cuántas cosas, calvinistas, arminianos, yo les diría, adelgacemos la teología para engordar la unidad. No me malentiendan esa frase, porque yo sé que esta frase tiene riesgos. No me malentiendan esta frase. Cuando yo le digo a la Iglesia Universal, adelgacemos la teología para engordar la unidad, no estoy hablando de ecumenismo, o por lo menos no estoy hablando de ecumenismo como lo defiende el Papa Francisco, o como lo defendió Juan Pablo en su momento. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de unidad sin doctrina, no. Eso es ecumenismo malo. Yo estoy hablando de unidad con doctrina, que eso es ecumenismo bueno. Pero lo que hablo, cuando hablo de la doctrina que sostiene la unidad, estoy hablando que la doctrina en una teología universal debe de ocuparse tan solo de los puntos vitales, de los puntos que atañen a la salvación, de los puntos que atañen a la gloria de la que hablaba Miguel, porque la gloria que Jesús nos da, que a Él le ha dado el Padre, tiene que ver con la salvación, y la teología universal tiene que ver con la salvación, y no es punto de salvación lo que dirimen los pentecostales que somos nosotros con los bautistas. No, eso no es punto de salvación, Los bautistas dicen, todos los movimientos sobrenaturales se cerraron con el canon. Bueno, y nosotros decimos, no, que siguen vigentes. Pues bueno también, pero creamos una cosa o la otra, no estaremos separándonos de la salvación. La gloria que el Padre por Cristo nos dio no es afectada por eso. Por lo tanto, una teología universal que preserva la unidad en la diversidad no tendría que hablarse de si los dones son vigentes o cesaron. ¿Por qué? Porque no atañe a la gloria, no atañe a la salvación. Yo le diría a los premilenaristas que se enfrentan con los postmilenaristas, yo les diría, oigan, sus puntos de vista en cuanto al milenio, en cuanto al tiempo del arrebatamiento, no atañen a la gloria que Dios por Cristo nos entregó. Por lo tanto, en la teología universal, que eso no aparezca. Yo les diría a los calvinistas y a los arminianos, que unos dicen que la elección está basada en la soberanía y que nosotros decimos que la elección está basada en la presciencia. Yo les diría a ellos y a nosotros mismos, no incluyamos eso en la teología universal. ¿Por qué? Porque eso, aun siendo importante, no afecta a la gloria que Dios por Cristo nos entregó. Por lo tanto,
Digo, busquemos un ecumenismo con doctrina, claro que sí, pero adelgacemos la teología de todo aquello que es superfluo. No digo que no sea importante, digo que no es importante con respecto a la salvación, no es importante con respecto a la gloria que Dios por Jesús nos entregó. Restemos todo eso para que, adelgazando la teología en estos aspectos, engordemos la unidad basada en la variedad. Mirad, y ya con esto termino, una iglesia universal trabajando, sincronizada en el amor y en favor de los demás, delata a Dios en ella. Bien. Si realmente la iglesia universal quiere hacer un buen uso de la gloria que Dios por Jesús nos entregó, tiene que entrar en ese propósito universal y tiene que entrar respetando la diversidad en la unidad. Aleluya. Así que esto es lo que yo tenía y ya damos plaza al hermano Fernando.